Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es jueves 23 de enero, bienvenidos a Primer Click. China le da un regalo a los mercados, pierde impulso el repunte en Wall Street y Trump se prepara para volver a Davos. China sale a interrumpir la agenda y nos ofrece al inicio de la sesión un tema nuevo que discutir y desviar un momento la mirada de Donald Trump y sus medidas de gobierno. Esta mañana los reguladores financieros de Beijing presentaron una serie de medidas para no solo inyectar liquidez, sino también tratar de recuperar el apetito por el riesgo en el mercado financiero de ese país. Desde que han aumentado las dudas respecto a la efectividad de las medidas de estímulo económico, han aumentado las expectativas de desaceleración de China, han aumentado los temores de que la economía de ese país pueda ser golpeada con fuerza por las alzas tarifarias que ha amenazado Donald Trump. Desde que todo esto ha coincidido en la mente de los inversionistas, las acciones chinas han sufrido con fuerza. Desde que comenzaron el año, las acciones locales que cotizan en Shanghái acumulaban una caída de 1,5%. ¿Cuáles son las medidas que se anunciaron hoy? Entre ellas está la orden a los fondos mutuos, fondos de inversión estatales y también aseguradoras estatales de aumentar la adquisición de acciones locales y aumentar su porcentaje en los portafolios. También hay planes para hacer lo mismo con los fondos de pensiones, se reducen precios de comisiones y otros incentivos para que fondos de inversión participen en aperturas de bolsa, etcétera. En una primera instancia, en una primera reacción, los anuncios lograron impulsar alzas de más de 1%, no solo en Shanghái, sino también en las acciones chinas que cotizan en Hong Kong. Sin embargo, se vio claramente que falta algo más. El mercado no cree que esto sea suficiente, como señalaba un analista en un comentario que leí esta mañana. Las medidas sí son buenas para estabilizar el mercado, pero no para generar un repunte. Eso requiere tener más confianza en las expectativas económicas de China. Y lo vimos en que el Shanghái recortó con fuerza sus avances, sí logró marcar un alza de 0,5%, pero en el caso de Hong Kong, donde están las empresas más expuestas a los mercados financieros internacionales, donde están las grandes tecnológicas, grandes inmobiliarias, ese índice cerró con una pérdida de 0,4%. Tuvimos así una sesión mixta en Asia que marcó la pauta de lo que está haciendo esta mañana en los mercados. Vemos también una sesión mixta en Europa. El stock 600 marca una ligera caída de 0,08% y vemos también pérdidas en los futuros de Wall Street. Se pierde el impulso que habían generado esas noticias de inversiones en inteligencia artificial de parte de Estados Unidos, esa alianza Stargate entre OpenAI, Oracle y SoftBank, que llevó a un rally de varias acciones tecnológicas. Y sumado a que no se ve que Donald Trump vaya a imponer alzas de tarifas radicales muy pronto, generó un ambiente de optimismo que llevó tanto a las acciones europeas como a las acciones en Wall Street a cerrar ayer cercanos a niveles récord. Se pierde ese impulso, lo que vemos esta mañana es caídas en varias acciones tecnológicas, el Nasdaq retrocede ya 0,57%, el S&P 500 pierde 0,24%. Vemos también un repunte del dólar. El índice de la divisa sube ya 0,21% y vemos también un alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro, en un recordatorio de que ese temor a tasas más altas, a un dólar más alto, en respuesta a una mayor inflación, todavía pesa sobre el mercado. Y seguramente los inversionistas están esperando definiciones de parte de los grandes bancos centrales. Mañana tenemos la reunión del Banco de Japón. Se espera un alza de tasas. La atención va a estar hacia cuáles son los planes para las próximas reuniones, si hay más alzas en agenda. Luego, la próxima semana, tendremos al Banco Central Europeo
y a la Reserva Federal. Así que hasta entonces lo que va a dominar es la incertidumbre, sobre todo en esa discusión sobre inflación y tasas de interés. Un reporte importante para el mercado estadounidense hoy va a ser el reporte semanal de subsidios por desempleo. Se espera ver un alza en torno a 3.000 nuevas solicitudes más respecto a la semana anterior. Este es un índice que ha dado sorpresa tras sorpresa a los analistas, todavía con cifras siempre menores a las esperadas, en una señal todavía de la fortaleza del mercado laboral. Va a ser un buen anticipo a las cifras que tendremos la próxima semana de índice de precio ligado al consumo, clave para la Reserva Federal, y también para la estimación del PIB del cuarto trimestre, que se proyecta mostrará un crecimiento de 3%. Y sí, el reporte de empleo va a ser importante. Sí, Wall Street va a tener también en la mira resultados de empresas como American Airlines, General Electric, pero sin duda el evento principal para los inversionistas va a ser la exposición de Donald Trump en el Foro Económico Mundial de Davos. El presidente estadounidense va a participar a través de una videoconferencia, pero va a aceptar preguntas de los presentes. Se espera un foro lleno y en estos momentos, mientras estoy grabando este podcast, tengo en la pantalla al frente mío al presidente argentino Javier Milei, quien está exponiendo en el Salón Central de Davos, también ante sala llena. De hecho, lo recibieron con una ronda de aplausos por los logros en su primer año de gobierno en materia de ajuste fiscal. Se destacó el ambiente que hay en Argentina para atraer inversiones. Y como el mismo Milei dijo al inaugurar su intervención, es una muestra del cambio de momento político que hay en el mundo. Milei dice que ya no se siente tan solo en la lucha de sus ideas políticas. Habla de su querido amigo Elon Musk, habla de su amiga Meloni, la primera ministra italiana, aplaude a Donald Trump y su conferencia sirve de alguna forma de anticipo a lo que escucharemos seguramente por la tarde de parte del presidente estadounidense. ¿Qué respuestas quieren escuchar los inversionistas? Hay muchas dudas respecto a qué va a pasar efectivamente con las alzas de tarifas. Hasta ahora tenemos una amenaza de aranceles de 10% para China, tenemos amenazas de aranceles a Europa, pero no hay mucha claridad de cuánto, cuándo. Y también hay la amenaza de aranceles de 25% a Canadá y México a partir del 1 de febrero. Pero siempre Trump ha dicho que podría imponer estos aranceles, así que hay en el mercado todavía dudas si efectivamente tiene planes para efectivamente aplicar esas alzas de aranceles ya dentro de 8 días. Otras grandes dudas que pesan sobre el mercado tiene que ver sobre cómo se van a distribuir las millonarias, multimillonarias inversiones que ha prometido Donald Trump. Ya hay montos concretos. Por ejemplo, en una de sus órdenes ejecutivas detuvo el despliegue de unos 300.000 millones de dólares que estaban destinados para el desarrollo de infraestructura verde, es decir, transición energética, redes de cargadores para los autos eléctricos, etcétera, y que eran parte del programa que había impulsado Joe Biden. ¿Qué va a pasar con esos 300.000 millones de dólares? ¿Qué va a pasar o cómo se van a distribuir los 500.000 millones de dólares que esta nueva alianza para la inteligencia artificial, denominada Stargate, ha comprometido para los próximos 4 años, comenzando con 100.000 millones de dólares? Van a destinarse a fábricas de semiconductores en Estados Unidos, van a destinarse a la construcción de centros de datos, van a destinarse a pequeñas centrales de energía nuclear para alimentar esos centros de datos y su demanda de energía. Exactamente qué incluyen estos planes o cómo se van a concretar. Es muy poco probable que Trump dedique su exposición en Davos para entregar estas definiciones, pero como siempre puede sorprendernos. Otros eventos en agenda hoy en Chile, el Banco Central publica durante la mañana la encuesta de operadores financieros. Por la tarde en Argentina conoceremos el índice de actividad económica correspondiente a noviembre y ya al final de la jornada tendremos datos de inflación de Japón.
Hagamos una revisión a los titulares, primero regionales con DF Se destacan las declaraciones que hiciera ayer Milei ya en Davos en una entrevista con Bloomberg. Declaró que buscará un tratado de libre comercio con Estados Unidos y que si eso requiere abandonar el Mercosur, pues lo haría. En Argentina también ya llega una misión del Fondo Monetario Internacional, está ya en el país y se espera que se anuncie un nuevo acuerdo. Otros de los titulares en Defesud recoge la intensa actividad que tuvo la presidenta de Perú, donde por cierto hay una crisis de violencia y de seguridad, pero ella está presente en Davos asegurando inversiones. Por lo pronto, Anglo American ha expresado su intención de ampliar sus operaciones en Perú, mientras la empresa emiratí DP World comprometió una inversión portuaria por $1.000 millones en ese país. Revisemos ahora los titulares de Diario Financiero, que destaca la decisión del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien tras el informe del Comité Fiscal Autónomo se abrió a extender la gradualidad del aumento de la cotización si la ley tributaria no recauda lo esperado. Es parte de los avances en las negociaciones de la reforma previsional que, sin embargo, parece se extenderán hasta la próxima semana. Otro de los titulares reporta que el regulador eléctrico impuso una multa histórica a Enel por los cortes de luz y no descarta nuevos cargos. Además, se reporta que el precio del litio ya habría tocado fondo y se espera un repunte que tomaría fuerza hacia el próximo año. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de Latinoamérica. No dejen de seguirnos, de dejarnos sus comentarios, su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.